The mission school, what is it about? La escuela de misiones, ¿de qué se trata? 1 year of your life, Un año de tu vida, where you will memorize 308 verses of the Bible, donde vas a memorizar 308 versículos de la Biblia. the whole book of Philippians, for example. Todo el libro de Filipenses, por ejemplo. You'll learn doctrine. Vas a aprender doctrina, You're going to learn how to lead a small group Bible study, vas a aprender cómo guiar un grupo pequeño, how to teach the Bible, cómo enseñar la Biblia, how to evangelize, cómo evangelizar, how to make disciples, cómo hacer discípulos, how to raise chickens and kill them and eat them. cómo criar pollos, matarlos y comerlos. And if you're lucky, you might even kill a pig and eat it. Y si tienes suerte, quizás tienes la oportunidad de matar por ahí algún puerquito. You'll live part of the time in two weeks in Lima, Vas a pasar 2 semanas en Lima, 3 months deep in the jungle with Pastor Walter, 3 meses con el pastor Walter en el corazón de la selva, 6 weeks in Juanfui with 6 Pastor semanas en Juanjuy con pastor Giuseppe. Giuseppe. And then you'll go to different places where we pray about every year where you're going to go. Y luego nosotros como equipo oramos acerca de los siguientes destinos a donde viaja nuestro equipo. They're long days. Son días largos. You can tell the students are tired when some of our teenagers, on their night that they were free, Te das cuenta que nuestros días son largos cuando algunos de nuestros adolescentes en su día libre at 8:30 at night, they were snoring already. a las 8:30 ya estaban roncando. Because we start early in the morning, Porque nosotros empezamos temprano en la mañana. and our main goal is to train people for every good work. Y nuestra meta principal es entrenar a las personas para cada buena obra. Or we'll either send them back to their home church, or with the agreement of their pastor, they'll go and serve somewhere where God is calling them after 1 year. Después de ese año de entrenamiento regresan a su iglesia, o si es con el consentimiento y la bendición de su pastor, es enviarlos a algún otro lugar donde el Señor los está llamando a ministrar. And to train them to be humble Entrenarnos a ser humildes and have a godly character. y tener el carácter de Dios. You'll learn in 1 month what you wouldn't learn in 1 year in a church. Vas a aprender en un mes lo que no aprenderás en un año en tu Because when iglesia. you sit at the table with Pastor Brian, Porque cuando tú te sientas en la mesa con Pastor Brian, he's going to tell you when you've been doing things wrong, él te va a decir cuando tú has estado haciendo las cosas mal and you're going to cry. y vas a llorar. And then 2 days later, he's going to tell you how proud he is of you Y luego 2 días después te va a decir lo orgulloso que él está de ti, because you're doing so well. porque estás haciendo buen trabajo. And then you're going to cry because you're so happy. Y luego vas a llorar de nuevo porque estás tan feliz. And that's the School of Missions. Y esa es la escuela de misiones. If you're interested, you can either write us at koinonialima.com Si estás interesado, puedes escribirnos en nuestra página web koinonialima.com or get some information at the table over there. o puedes acercarte a nuestra mesa y pedir informes ahí. Thank you, Ana. Gracias. Muy bien. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, pero vamos a empezar con el título para esta tarde. Y mientras buscan Hechos capítulo 10, voy a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos cómo hacer discípulos, cómo plantar iglesias, y vemos que no es tan difícil. No nos llamas a hacer algo que no somos capaces de hacer. Y gracias por enseñarnos cada paso que tenemos que tomar. Usa este tiempo para tu gloria, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Por si acaso, yo voy a estar leyendo de la traducción, nueva traducción viviente. Y voy a explicar por qué en un ratito, ¿ya? El título de esta enseñanza el día de hoy es Escuchar, Andar, Romper Esquemas. Escuchar, andar, romper esquemas. La gran comisión, ya lo hemos escuchado varias veces el día de hoy. Ir, predicar, hacer discípulos, enseñarles, etc. Cuando llegamos a Hechos capítulo 10, vemos que el día de Pentecostés ya pasó, la iglesia ha sido plantada. Hechos capítulo 6 y 7, vemos que la persecución ya empezó. Esteban es el primer mártir de la iglesia. En Hechos capítulo 8, la persecución de los creyentes de Jerusalén empieza a mandarles a salir fuera de la ciudad también. Solo los apóstoles se quedan en Jerusalén. También vemos que Felipe predica en Samaria y predica a un etíope, como escuchamos en la mañana.
En el capítulo 9, Saulo, Pablo, conoce a Cristo. Va a ser enviado a los gentiles, pero algo tiene que pasar antes. En el capítulo 9 también vemos en la última parte del capítulo que Pedro empieza a viajar de un lugar a otro. Llega hasta Lida, donde le llaman porque Tabita Dorcas había muerto, y Pedro viaja a Jope y levanta a esa mujer de entre los muertos. El capítulo 9 termina con Pedro pasando un tiempo en Jope, viviendo en la casa de Simón, el curtidor de pieles, que quiere decir que ha entendido que no está sujeto a la ley. Está siendo liberado del legalismo que ha sido siempre parte de su vida. Pero desde Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 10 pasan 9 años. 9 años que Dios se había enviado a su gente, a su pueblo, a predicar a todas las naciones, y todos, solo por la persecución, han llegado a predicar hasta Samaria y nada más. Pero el primer punto para el día de hoy, y eso es algo que debe animarnos, es que Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando. Para darnos el contexto, Hechos capítulo 10, versículo 1, en la NTVI. ¿Y por qué en la NTV? Disculpe, he dicho NTV. ¿Y por qué? Porque no sé cómo es en su país, pero en el Perú, en Lima y hasta en muchas provincias, hace 20 años, 24 años, 25 años, el peruano común y corriente era católico. Hoy en día el joven peruano no es católico, es o ateo o agnóstico, no tiene casi nada de conocimiento de la Biblia. Y Pablo, Pedro, los demás, Jesucristo nos enseña que tenemos que comunicarnos bien cuando hablamos del Evangelio. Usar palabras que la gente entiende. Algo que está pasando en Koinonia en Lima, que para mí es fascinante, es ver cómo los jóvenes que hace poco han sido ateos están llegando a los pies de Cristo. Hace un mes tuvimos una reunión en mi casa con puros jóvenes y fue para mí fascinante escuchar cómo conversaban entre ellos, sus testimonios. Yo hace un mes he sido ateo, pero ya conozco a Cristo. El otro, hace 1 año y medio, conocí a Cristo después de ser agnóstico, etc. Y algo que comentan ellos es que cuando llegan a Koinonia, entienden perfectamente lo que estamos diciendo. Porque hay ciertas cosas que estamos aprendiendo eso todavía, corrigiendo también a veces. Usar palabras que la gente entiende. No volvernos tan religiosos. ¿En qué sentido? Un error que tuvimos que corregir hace poco. La persona en la puerta, día domingo, las personas están saliendo, una persona joven, nueva. Primera vez aquí. Sí. Ay, qué lindo que llegaste a Koinonia, porque en Koinonia te van a enseñar muy bien la palabra. La palabra. ¿Y qué palabra será? Ese es su mantra de ustedes, ¿no? También hace un tiempo atrás estaba ordenando a un pastor nuevo. Y yo comenté, los que conocemos a Pedro, sabemos que supimos hace tiempo que Pedro tenía un llamado. Y una chica le pregunta a mi hija Ana, que estaba traduciendo después, porque esa chica ha sido atea hace poco. Ana, ¿qué es un llamado? Y muchas veces usamos palabras, y si vamos a cansar a la gente que no conoce a Cristo, la gente nueva, plantar iglesias, tenemos que quizás cambiar ese chip. Entender que si voy a enseñar Romanos 6 al 8, que estoy enseñando los días domingos en Lima, y tengo que enseñar el proceso o la santificación, imagínense para una persona que nunca ha asistido a una iglesia cristiana. El tema de hoy, la santificación. ¿Qué? Entonces tengo que usar esa palabra porque es una palabra bíblica, pero tengo que dar una pequeña explicación de lo que estoy diciendo. Es por eso que estoy leyendo en la NTV hoy día.
Y no estoy diciendo que si ustedes leen en los 60 que están mal, tampoco, ¿no? Ustedes conocen sus iglesias, ustedes conocen a las personas, pero es lo que está pasando con Cornelio en Lima, ¿ok? En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Y ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa, a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Dios está tocando vidas, tocando personas en el mundo como Cornelio. Personas que no conocen a Cristo, pero algo está pasando en su corazón. Algo que yo estoy viendo es que esos jóvenes de hoy han probado de todo. Están dándose cuenta, muchos de ellos, que su vida necesita un cambio. Hay muchos hombres como Cornelio, jovencitas como Cornelio, que están buscando a Dios, pero necesitan una explicación. Doy gracias a Dios por eso, porque hemos orado por los países de América unos años ya, ¿verdad? Y vemos cómo Dios está obrando. Cornelio es un caso importante, es una persona importante porque nos habla de esas personas que están buscando a Dios, pero no saben cómo es exactamente. Y si vamos a alcanzarlos para Cristo, vamos a tener que aprender de Pedro y lo que pasa con él en este capítulo. Imagínense, Cornelio, un soldado romano, un hombre que los judíos, para ellos un soldado romano representaba sufrimiento, esclavitud, quizás maltrato, etc. Ni había un judío que no había sufrido bajo el gobierno romano. La misma presencia de un soldado romano causaba incomodidad, por lo menos, sino rencor, odio o desprecio. Pero había ese hombre Cornelio que era diferente. Una lección para nosotros es no meter a todos en el mismo saco, ¿verdad? Si ves una persona y piensas, esa es como los demás, tú no sabes lo que Dios está haciendo en su corazón, porque ese Cornelio oraba a Dios y apoyaba a los pobres. Pero Pedro no era tampoco un simple judío, era un creyente en Cristo, que significaba un problema mayor para él cuando se trataba de los romanos. Y hasta la fecha, aunque algunos samaritanos habían conocido a Cristo, ningún romano, ninguno. Imagínense cuando Dios empieza a enviar a esos hombres para que puedan encontrar a Pedro en otra ciudad. Hechos capítulo 10, versículos 9 al 10. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Imagínense, Pedro es un hombre común y corriente. Quizás mejor que yo. Porque Betty, mi esposa, dice, tanto yo, igual que Marco, que estaba tocando, que cuando tenemos hambre nos ponemos de mal humor. Pedro por lo menos sube a la azotea y empieza a orar. Pero necesitamos ser capacitados. Y Pedro ha vivido ministrando siempre a los judíos. Nunca a una persona gentil. Un pueblo no alcanzado.
Versículos 11 al 16, vio los cielos abiertos y algo parecido en una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repetidamente la sábana fue subida al cielo. Y ahora, yo no sé si la visión fue repetida 3 veces porque Dios confirma siempre algo que Él va a hacer, o si no porque Pedro era bien terco. Yo no sé por qué opción me quedo, o en qué opción me quedo. Pero he escuchado muchas prédicas de este capítulo, muchas enseñanzas, y la gran mayoría de las prédicas que escucho ignoran algo importante, quizás lo más importante de este pasaje cuando hablamos de alcanzar a otros para Cristo y plantar más iglesias. Sí, es cierto que Pedro está siendo preparado por Dios para plantar una iglesia en una casa, en la casa de Cornelio. Pero lo obvio y algo tan necesario es que Dios está enseñándole a Pedro que para alcanzar a los gentiles, él va a tener que comer como ellos comen y comer con ellos. No solo comer con ellos, sino gustarlo. En nuestra escuela de misiones es prohibido decir, esa comida no me gusta. Esa cosa no lo como. Quizás aceptaría si me dice la persona, estoy aprendiendo a gustarlo. Lo que Pedro está aprendiendo es que menospreciar lo que te ofrecen es menospreciar a la persona. Si no pasas tiempo con la persona en su casa o tienes intimidad con esa persona, ¿cómo lo vas a discipular? ¿Y cómo vas a tener confianza con esa persona que vas a nombrar como líder en tu iglesia? En los versículos 17 al 20 dice, pero quedó muy desconcertado. Me imagino. Eso lo tengo subrayado en mi Biblia. Pero quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta preguntaron si se hospedaba ahí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Una lección aquí, escuchar cuando estás desconcertado. Pedro está desconcertado, pero ha escuchado a Dios y le va a hacer caso. Esa es la primera parte de nuestro título de esta enseñanza el día de hoy. Cuando estás desconcertado, confundido, porque quizás algunos han venido aquí, están escuchando ese mensaje que tenemos que plantar iglesias, están pensando ya, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo voy a hacer? Ese mensaje me parece bonito, pero estoy también desconcertado. La primera lección para nosotros en ese sentido es escuchar. Y otro punto, tomar el siguiente paso. Es normal cuando Dios te manda a hacer algo que no lo vas a entender por completo, porque de eso se trata la fe. A veces Dios te pone en una situación que te es tan complicada y confusa y no sabes qué hacer. Viene la oposición, viene el desánimo. Quizás cuando estás a punto de empezar algo, vas al médico y el médico te da un reporte que no es agradable, algo que no esperabas. O quizás estás aquí hoy día y eres una soltera. Y tú sabes que Dios te está llamando, pero le estás preguntando, pero Señor,
¿me vas a mandar un esposo también? Y horas y horas, y Dios no te dice nada. No te contesta. Ponte en el lugar de Pedro. 2 gentiles y un soldado romano le quieren llevar a la casa de un soldado romano que es oficial. Eso sería preocupante, ¿verdad? Y Dios no le da a Pedro mayor explicación. Cuando exigimos o le pedimos a Dios una explicación más detallada, mayor, estamos en peligro. Porque es la fe que agrada al Señor. Eva fue tentada por Satanás porque quería saber lo que Dios sabe. Génesis capítulo 3, cuando ella sabía que el día que comían del fruto del árbol que iban a morir, y Satanás le dice, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Cuando estás seguro que Dios te ha hablado, y aunque te parezca algo riesgoso, una locura, o quieres más información, más detalles, o cuando dices, hay tanto que hacer, ok, voy a plantar en la iglesia, pero tengo una lista de 50 cosas que tengo que hacer. ¿Qué es lo que debes hacer? Tomar el siguiente paso, nada más. Así no se vuelve tan complicado. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho hoy? Obedecer. Ok, Pedro, ya han llegado esos hombres gentiles con ese soldado romano. No te he dicho más que te he dado una visión que no entiendes todavía, pero lo vas a entender. Pero tienes que ir con esos hombres. Es todo lo que él sabe. No te preocupes por los siguientes 10 pasos, porque Dios ya tiene todo planeado. Y ya te ha confirmado varias veces lo que Él quiere hacer contigo y a través de ti. En el versículo 22 dice, entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ni siquiera saben por qué. Buscan comida porque es la hora del almuerzo quizás, ¿no? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano, es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Algo que escuchamos en la mañana que es tan importante, entender bien el mensaje, ¿no? Cuando ya has determinado obedecer, se presentarán motivos para dudarlo si no tienes claro lo que es tu mensaje. Ponte otra vez en el lugar de Pedro. 2 gentiles, un soldado romano, te quieren llevar a la casa de ese soldado que es oficial, pero lo que te da la certeza es que tú sabes cuál es tu mensaje. Si no fuera por el Espíritu Santo y la disposición de Pedro de obedecer, Pedro tendría 1000 razones para decir que acompañar a esos hombres no iba a funcionar. Quizás pensaría, es una trampa. Los romanos tienen corazones duros. Ninguno ha recibido a Cristo en 9 años. Si realmente estarían interesados en conocer a Cristo, hubiesen viajado a Jerusalén. Pero aquí están, no están en Jerusalén. Probablemente no llegarían tampoco a Jerusalén porque no les interesa. Prejuicios, malos entendidos, malos testimonios quizás también los mantenían alejados los gentiles, quizás ocupados y distraídos con otras cosas. Toda esa manera de pensar es normal y Pedro tendrá que resistir la tentación de salir por la puerta atrás cuando lleguen ellos. Pero Dios está obrando. Y Pedro está escuchando a Dios y por ende estaba dispuesto a ir. La gran comisión, id. Si no estás escuchando a Dios,
la gente no tiene por qué escucharte a ti. Pero si tú escuchas a Dios, podrás compartir el mensaje. Un pasaje tan claro y tan poderoso, Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. El mensaje de Cristo es poder de Dios. Pedro confiaba en el mensaje del Evangelio. Pablo también. Tanto así que Pablo intentaba convencer a la gente que tenía que creer en Cristo. Pablo razonaba con la gente y no echaba la culpa al Espíritu Santo cuando la gente no recibía el mensaje. Bueno, eso es una prédica aparte, ¿no? Eso me da un poco de frustración, sino rabia, cuando alguien predica, como yo he hecho muchas veces, y la persona no recibe a Cristo y decimos, bueno, el Espíritu Santo tiene que tocar su corazón. O sea, es la culpa del Espíritu Santo porque la persona no recibe a Cristo. Mira lo que dice Pablo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Alguien diga amén. Amén. O si no quieren ser religiosos como no quiero ser yo no que digo amén, yo digo bacán, chévere. Cuarto punto, romper esquemas. Cuando tú escuchas lo que Dios te dice y quieres alcanzar a los no alcanzados, es tiempo de romper esquemas. Pedro jamás había ido a la casa de un gentil y mucho menos un gentil romano, un soldado romano, y mucho menos comer en su casa. Pero Brian, así no hacemos las cosas en Calvary Chapel. Mientras no cambias la doctrina, no te preocupes por la forma que tú lo haces. Honestamente me siento muy en casa aquí, más o menos, porque veo que las paredes están pintadas de color negro. Parece que nos están imitando porque en nuestra iglesia en Lima las paredes son negras. Con luces y con humo a veces y todo eso. Solo porque tenemos un grupo creativo. Eso es uno. Y segundo, porque por las luces queríamos que pintaran el techo de color blanco, negro. Y llegamos después, habían pintado todo negro. Un malentendido. Pero realmente ha sido muy lindo. Porque no fue nuestro propósito hacerlo así. Pero cuando llegan esos ateos por primera vez, entran y dicen, yo no esperaba una iglesia así, ¿ah? Parece más discoteca que iglesia. Y le llama la atención. No estamos cambiando la doctrina. Y por si acaso, Dios también es el Dios de todos los colores. El negro no pertenece a Satanás. ¿No? Entonces, versículo 23. Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Quinto punto, creo que más o menos por ahí, andar. Sal de tu zona de confort. Ir a donde está la gente. Eso es cierto no solo en lo físico, en todo sentido. No vas a alcanzar a la gente si te quedas estudiando en tu oficina toda la semana. Es cuestión de tu mentalidad también. Abrir tu corazón. Ha sido para mí impresionante ver que Dios nos enseña como cristianos ser humildes, lentos para hablar, pero rápidos para escuchar. ¿Y cuántas veces converso con una persona que no conoce a Cristo? Y eso ha sido una lección para nuestros estudiantes en la escuela de misiones. En vez de estar afanados por predicarle a la persona, le preguntamos acerca de su vida. Yo soy capaz de escuchar a una persona 1 hora. Y cuando después de 1 hora, ya sé mucho de esa persona. Sé casi toda su vida. Y después, casi siempre la persona me dice,
qué lindo como me escuchas. Y cuéntame de ti. Pero no vamos a lograrlo si no salimos de nuestra zona de confort. Dice por eso, al día siguiente fue con ellos acompañado por algunos hombres de Jope. ¿Por qué algunos hombres? Protección, seguramente, es forma de discipular a las personas que van acompañándole, pueden orar juntos, testigos de lo que Dios va a hacer. Y eso es importante, porque si tu objetivo es alcanzar a pocos, lo puedes hacer solo. Pero si tu objetivo es alcanzar a muchos, necesitas un equipo de personas que están captando lo que es la visión y cómo hacerlo. Porque hasta el evangelismo no es enseñado, es captado, ¿verdad? El discipulado también. Es algo simple, no es complejo. Te acompañan. Tú siendo guiado por el Espíritu Santo, van aprendiendo de lo que el Espíritu Santo hace en ti y a través de ti. Pedro había escuchado la voz de Dios, había andado siendo guiado por el Espíritu Santo, salió de su zona de confort, está andando con una mezcla de creyentes, sus amigos, y los que no lo son todavía, los romanos que habían llegado. Lo contrario a lo que es la meta de las muchas iglesias de hoy, que su meta es tener toda la iglesia llena de gente muy santa, todos bien vestidos, con buena sonrisa, etc. Honestamente, a mí me da pena cuando terminamos por si acaso en nuestra iglesia ya no lo llamamos culto, ni servicio, es un encuentro. Porque la gente del mundo, si tú dices vamos al culto, y si dices vamos al servicio, ¿en qué voy a servir? Vamos al encuentro, ¿no? Pero mira, a mí me da pena cuando terminamos un encuentro dominical y nadie sale rápido para fumar. Porque me siento que nuestra iglesia está volviéndose una iglesia que no está alcanzando a gente nueva, la gente del mundo. No es mi deseo que todos empiecen a fumar tampoco. No, pero me entienden, ¿no? Aparentemente, cuando nadie está luchando con una adicción, nadie habla lisuras, ya, eso es un problema. Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice que llegaron a Cesarea al día siguiente y Cornelio, Hechos, ¿por qué he dicho Hebreos? Hechos 10, 24, llegaron a Cesarea al día siguiente, Cornelio los estaba esperando, había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Los nuevos, incluso aquellos que ni entendían el evangelio todavía, son los mejores evangelistas a veces. No menosprecies la invitación a una casa de una persona. Pastor, no tengo tiempo, estoy muy ocupado preparando la prédica. No menosprecias, porque es increíble cuando vas a la casa de una persona, una familia está esperándote, y terminas comiendo con ellos y terminas ministrando a toda la familia. Y qué lindo cuando llegan por primera vez a la iglesia, en que no conocen el lenguaje cristiano todavía, dicen cosas como, me gusta aquí porque hay buena vibra aquí. Es lo que ha pasado en nuestra iglesia varias veces en los últimos meses, ¿no? Con paciencia también. Es una obra en progreso. A veces tengo que hablar con nuestros líderes porque están frustrados con los nuevos que están empezando a servir al Señor y no lo hacen bien, a veces no son constantes. Yo siempre les recuerdo de lo siguiente: los discípulos no vienen ya hechos. Por eso dice la Biblia que tenemos que hacer discípulos. Es un proceso. Entonces, cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Imagínense, tanta ignorancia, ¿no? Y me gusta porque Pedro no arma su prédica así solamente, Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, soy un ser humano como tú. Porque si fuera Brian hace unos años, hubiese hecho una prédica basada en Éxodo capítulo 20, etcétera, y hubiese sido terrible, ¿no?
La confusión de la gente nueva no tiene por qué asustarte, sino animarte. Es una gran oportunidad. Como ese hombre que llegó a nuestra clase de discipulado hace unos meses y terminó la clase diciendo, me encanta el catequesis aquí. Y terminó diciendo, pastor, muy linda la misa. Y este hombre ahora está trayendo gente a la iglesia. Hechos capítulo 10, versículo 27. Entonces, mira, conversaron. Eso es tan importante. Conversaron. Y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Escuchar. La costumbre sería entrar, conversar, comer, conocerse, etc. Es un proceso. Me gusta porque lo que dice Pablo en 1 Corintios es tan importante. Capítulo 9, versículo 19. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Y por eso, yo antes de venir aquí al Perú, yo fui vegetariano. Yo digo que mi esposa, siendo chimbotana de la costa, no conoció a ninguna cosa vegetal hasta que me conoció a mí. En ambos sentidos, quizás. ¿No? Pero cambié. Me engordé por amor a los peruanos. Porque algo clave es comer con la gente. Disfrutar de su comida. Si me invitan a la casa, voy. ¿No? Amistad. Versículo 28 al 29. Pero les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Yo no soy perfecto, Dios está cambiando mi vida. Por eso he venido. Dios está obrando en mí también. Primera vez que estoy en la casa de un judío, de un romano, discúlpame, un romano. Y ahora díganme por qué enviaron por mí. Y Cornelio contestó y explica todo lo que había pasado. Y al final de la historia, Cornelio y su familia, los invitados, escucharon el Evangelio y entregaron sus vidas a Cristo. Pedro abre la puerta a los gentiles porque acepta hacer algo que jamás había hecho en su vida, rompió esquemas porque escuchó la voz de Dios y terminó andando en los caminos del Señor en ese sentido. Cuán importante, ¿no? Lucas capítulo 19 cuenta la historia de Zaqueo. Este hombre chato que subió al árbol porque quería ver a Jesús. Y Jesús le dice, bájate porque hoy día voy a comer en tu casa. Voy a comer en tu casa. Y termina Zaqueo diciendo, cualquier injusticia que he hecho, yo estoy ya listo para arreglarlo. Yo creo que la Biblia no contesta o no nos cuenta toda la historia. No es que apenas que pisó la puerta de Jesús que Zaqueo dijo, no, yo voy a entregar todo a los pobres, etc. No, eso fue después de una conversación, ¿verdad? Y cuán importante, es un proceso. Pedro predica el Evangelio cuando llega a la casa porque sabe que este hombre, Cornelio y los demás necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Entonces, llegas a tu pueblo, quieres plantar una iglesia, no sabes cómo empezar, Dios ya está obrando, eso es uno. Buscas a las personas que Dios está tocando su corazón, estás sensible a la voz del Espíritu Santo y no tienes temor de romper los esquemas y hacer cosas que jamás has hecho para alcanzarles para Cristo. Salir de tu zona de confort es tan importante. Y así hacemos discípulos y así plantamos iglesias. Escuchar, andar y romper esquemas. ¿Ok? No es complicado. Y qué lindo cuando tú haces discípulos, que esos discípulos
se vuelven tus amigos. Hay una idea que tenemos que es una idea no bíblica, creo yo, en las iglesias de hoy, que el pastor no puede tener amigos en la iglesia. Qué lindo que Jesús no opina así. Qué lindo que Jesús dijo, ya no nos llamo siervos, sino amigos. Y qué lindo que podemos tener amigos en la iglesia porque sirven al Señor a nuestro lado también. Y qué lindo que también tenemos un equipo de personas, hermanos pastores, que están ahí para orar con nosotros y apoyarnos en la obra también. He escuchado varias veces en los últimos meses que en Calvary Chapel cada iglesia es independiente. Bueno, en cierto sentido sí. Cada pastor es libre de tomar las decisiones, etc., ser guiado por el Espíritu Santo. Pero no es bíblico decir que independiente significa aislado y no tener consejo, no tener amistad. Necesitamos los unos a los otros para que nos puedan entender y apoyarnos. Si Pedro fue siempre acompañado y Pablo también, yo necesito ser acompañado. Hay un hermano aquí quizás que tú estás pastoreando y tú sientes que estás aislado porque eres una iglesia independiente. Te animo a buscar un hermano o dos que pueden darte consuelo, oración, orar contigo, consejería, lo que sea, porque también está necesario. ¿Ok? Y tengo una palabra profética para alguien aquí hoy día. Estás luchando porque estás trabajando y tienes esa lucha porque tú sabes que Dios te está llamando a servirle. Y Dios te dice, tú puedes confiar en Él. Ya es tiempo de renunciar a ese trabajo y confiar en el Señor. No sé por qué, en un tiempo de alabanza en la mañana sentí que Dios me dio esa palabra para alguien. ¿Ok? Señor, gracias por lo que hemos visto en Hechos brevemente. Hoy día hay mucho más ahí, pero gracias, Señor, porque es tan simple como escucharte, seguirte y romper esquemas. Estar dispuestos a vivir como tú mandas y hasta buscar a personas que quizás en lo carnal no estaríamos muy interesados en estar con ellos. Pero cuando tu Espíritu Santo obra, ese Pedro se vuelve amigo de Cornelio y viceversa. Gracias, Señor, porque ese es el amor que tú pones en tu iglesia. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.